Isabela estaba de pie junto a la ventana, observando el denso bosque que rodeaba su casa. Sus padres acababan de partir de vacaciones hacia la soleada Italia, dejándola sola con Fernando en esa gran casa que casi parecía abandonada. La naturaleza a su alrededor estaba en silencio, pero ese silencio no traía paz. Al contrario, aumentaba esa extraña inquietud que se colaba en los pensamientos de Isabela en los últimos días. Miró a Fernando, que estaba sentado despreocupadamente en el sofá, cambiando de canal en la televisión. Siempre le había gustado su apariencia: cabello oscuro que apenas rozaba sus orejas, piel bronceada después de sus recientes vacaciones en la playa. Pero esta vez, Isabela lo miraba de otra manera, no como a su hermano. Había algo diferente en su mirada, un deseo. No podía explicar por qué esos sentimientos surgían justo ahora. ¿La soledad? ¿O tal vez el hecho de que por primera vez estaban solos tanto tiempo? Se sentó junto a él en el sofá, sintiendo cómo sus manos casi se rozaban. Fernando la miró por un momento, vacilando. En sus ojos había un brillo que antes no había estado allí. ¿Qué quieres ver?, preguntó, volviendo a la televisión. Su voz era tranquila, pero Isabela sentía que algo había cambiado. «Me da igual», respondió ella con una leve sonrisa, mordiéndose ligeramente el labio. Le gustaba jugar con él, aunque aún no entendía completamente hacia dónde podría llevar eso. Sabía que esos nuevos sentimientos eran peligrosos, pero también despertaban un gran interés. Fernando, al sentir su tono, no pudo ocultar su confusión. No estaba preparado para este comportamiento de su hermana mayor, pero algo también había cambiado en él. Esa sensación era nueva e incomprensible, y le costaba encontrar las palabras correctas. Se sentaron en silencio, pero ese silencio ya no era ordinario. La tensión entre ellos, como una cuerda delgada, se había tensado al máximo. Isabela rozó ligeramente su mano como si fuera un accidente. Era una señal, una insinuación que Fernando no pudo ignorar. Se levantó rápidamente del sofá, fingiendo que necesitaba encontrar algo urgentemente en otra habitación. Pero en el fondo de su ser, sabía que esto solo era el comienzo de algo prohibido, algo que ya no podría ignorarse. A la mañana siguiente, Isabela se despertó más temprano de lo habitual. El sol aún no había salido, pero la luz gris del amanecer se filtraba a través de las cortinas, creando una suave atmósfera en la habitación. Se levantó de la cama y fue a la cocina para prepararse un café. El silencio en la casa acentuaba aún más su soledad, pero ahora esa soledad no la asustaba como antes. Cuando Fernando bajó a la cocina, encontró a su hermana de pie junto a la estufa, vestida solo con una camiseta larga. Ella se volvió hacia él, con el cabello ligeramente despeinado y una sonrisa suave en su rostro. Esta simple escena le pareció demasiado íntima. Algo dentro de él volvió a estremecerse, aunque trató de mantenerse tranquilo. «¿Quieres café?», preguntó Isabela sin mirarlo, como si supiera que su mirada ya se había detenido en ella. Estaba sirviéndose una taza, moviéndose con una fluidez que parecía parte de algún juego. Sus movimientos eran naturales, pero había una tentación oculta que Fernando comenzaba a notar cada vez más. «Sí, por favor», respondió tratando de no mostrar su incomodidad. Sentía cómo su corazón comenzaba a latir más fuerte cuando Isabela se acercó con 2 tazas en las manos. Le entregó una taza y sus dedos se rozaron accidentalmente. Ese breve contacto se sintió mucho más íntimo que cualquier otro anterior. Fernando dio un sorbo de café, tratando de reprimir la sensación que lo invadía. Intentaba escapar de esos pensamientos, pero cada mirada a Isabela solo intensificaba su conflicto interior. Isabela
por su parte, no tenía prisa por terminar este juego. Notó que su incomodidad crecía y decidió dar un paso más. Se sentó en la silla junto a él, inclinándose más cerca de lo habitual. Su aliento estaba tan cerca que él podía sentirlo en su piel. «¿Por qué estás tan tenso, hermanito?», preguntó con una ligera insinuación en la voz, acariciando su mano. Fernando se apartó de ese contacto, pero su mente ya estaba nublada. Su conciencia luchaba entre lo que era correcto y lo que realmente deseaba hacer. «Creo que estás confundida», murmuró, intentando escapar de su mirada, pero Isabela ya no lo soltaba. Su mirada era demasiado segura, y la tentación que ella creaba crecía con cada segundo. Esa misma noche, Fernando intentaba encontrar calma, pero los pensamientos sobre Isabela volvían constantemente a su mente. Sus intentos de evitar la situación eran en vano, ya que la tensión entre ellos solo aumentaba. Sabía que algo había cambiado, y aunque trataba de negarlo, en el fondo sabía que no podría volver a cómo eran las cosas antes. Isabela estaba de pie junto a la ventana, observando el denso bosque que rodeaba su casa. Sus padres acababan de partir de vacaciones hacia la soleada Italia, dejándola sola con Fernando en esa gran casa que casi parecía abandonada. La naturaleza a su alrededor estaba en silencio, pero ese silencio no traía paz. Al contrario, aumentaba esa extraña inquietud que se colaba en los pensamientos de Isabela en los últimos días. Miró a Fernando, que estaba sentado despreocupadamente en el sofá, cambiando de canal en la televisión. Siempre le había gustado su apariencia: cabello oscuro que apenas rozaba sus orejas, piel bronceada después de sus recientes vacaciones en la playa. Pero esta vez, Isabela lo miraba de otra manera, no como a su hermano. Había algo diferente en su mirada, un deseo. No podía explicar por qué esos sentimientos surgían justo ahora. ¿La soledad? ¿O tal vez el hecho de que por primera vez estaban solos tanto tiempo? Se sentó junto a él en el sofá, sintiendo cómo sus manos casi se rozaban. Fernando la miró por un momento, vacilando. En sus ojos había un brillo que antes no había estado allí. «¿Qué quieres ver?», preguntó, volviendo a la televisión. Su voz era tranquila, pero Isabela sentía que algo había cambiado. «Me da igual», respondió ella con una leve sonrisa, mordiéndose ligeramente el labio. Le gustaba jugar con él, aunque aún no entendía completamente hacia dónde podría llevar eso. Sabía que esos nuevos sentimientos eran peligrosos, pero también despertaban un gran interés. Fernando, al sentir su tono, no pudo ocultar su confusión. No estaba preparado para este comportamiento de su hermana mayor, pero algo también había cambiado en él. Esa sensación era nueva e incomprensible, y le costaba encontrar las palabras correctas. Se sentaron en silencio, pero ese silencio ya no era ordinario. La tensión entre ellos, como una cuerda delgada, se había tensado al máximo. Isabela rozó ligeramente su mano como si fuera un accidente. Era una señal, una insinuación que Fernando no pudo ignorar. Se levantó rápidamente del sofá, fingiendo que necesitaba encontrar algo urgentemente en otra habitación. Pero en el fondo de su ser, sabía que esto solo era el comienzo de algo prohibido, algo que ya no podría ignorarse. A la mañana siguiente, Isabela se despertó más temprano de lo habitual. El sol aún no había salido, pero la luz gris del amanecer se filtraba a través de las cortinas, creando una suave atmósfera en la habitación. Se levantó de la cama y fue a la cocina para prepararse un café. El silencio en la casa acentuaba aún más su soledad, pero ahora esa soledad no la asustaba como antes. Cuando Fernando bajó a la cocina, encontró a su hermana de pie junto a la estufa, vestida solo con una camiseta larga. Ella se volvió hacia él,
con el cabello ligeramente despeinado y una sonrisa suave en su rostro. Esta simple escena le pareció demasiado íntima. Algo dentro de él volvió a estremecerse, aunque trató de mantenerse tranquilo. ¿Quieres café?, preguntó Isabela sin mirarlo, como si supiera que su mirada ya se había detenido en ella. Estaba sirviéndose una taza, moviéndose con una fluidez que parecía parte de algún juego. Sus movimientos eran naturales, pero había una tentación oculta que Fernando comenzaba a notar cada vez más. «Sí, por favor», respondió tratando de no mostrar su incomodidad. Sentía cómo su corazón comenzaba a latir más fuerte cuando Isabela se acercó con 2 tazas en las manos. Le entregó una taza y sus dedos se rozaron accidentalmente. Ese breve contacto se sintió mucho más íntimo que cualquier otro anterior. Fernando dio un sorbo de café, tratando de reprimir la sensación que lo invadía. Intentaba escapar de esos pensamientos, pero cada mirada a Isabela solo intensificaba su conflicto interior. Isabela, por su parte, no tenía prisa por terminar este juego. Notó que su incomodidad crecía y decidió dar un paso más. Se sentó en la silla junto a él, inclinándose más cerca de lo habitual. Su aliento estaba tan cerca que él podía sentirlo en su piel. «¿Por qué estás tan tenso, hermanito?», preguntó con una ligera insinuación en la voz, acariciando su mano. Fernando se apartó de ese contacto, pero su mente ya estaba nublada. Su conciencia luchaba entre lo que era correcto y lo que realmente deseaba hacer. «Creo que estás confundida», murmuró, intentando escapar de su mirada, pero Isabela ya no lo soltaba. Su mirada era demasiado segura, y la tentación que ella creaba crecía con cada segundo. Esa misma noche, Fernando intentaba encontrar calma, pero los pensamientos sobre Isabela volvían constantemente a su mente. Sus intentos de evitar la situación eran en vano, ya que la tensión entre ellos solo aumentaba. Sabía que algo había cambiado, y aunque trataba de negarlo, en el fondo sabía que no podría volver a cómo eran las cosas antes. Por la mañana todo parecía completamente diferente. Fernando, quien antes se comunicaba libremente con su hermana, ahora no podía mirarla a los ojos. Cada momento de cercanía entre ellos se sentía como una carga que pesaba sobre él. Isabela sentía la tensión, pero no tenía intención de retroceder. Ya había aceptado lo que había pasado, y para ella fue un nuevo comienzo. Pero Fernando no podía aceptar la situación tan fácilmente. Su mente estaba llena de dudas, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que había ocurrido, pero cada intento solo intensificaba su lucha interna. Estaban sentados en la mesa del desayuno en completo silencio. Isabela parecía tranquila. Su mirada se encontraba ocasionalmente con la de él, pero no tenía prisa por iniciar una conversación. Fernando, por otro lado, apenas podía respirar por la tensión. Intentaba concentrarse en otra cosa, pero sus pensamientos siempre volvían a lo que había sucedido entre ellos. «Estás muy callado», finalmente dijo Isabela, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero segura. No temía esas palabras y parecía no arrepentirse de lo que había sucedido. Fernando la miró, pero no dijo nada. No podía encontrar las palabras para describir el torbellino de emociones que lo envolvía. Su lucha interna era evidente. Simplemente bajó la cabeza y siguió comiendo en silencio. «¿Te arrepientes?», preguntó ella, su voz ya un poco más seria, pero aún tranquila. Sabía la respuesta, pero era importante para ella escucharlo de él. Fernando se estremeció ante sus palabras. No sabía cómo responder. Sus sentimientos estaban mezclados, se sentía culpable, pero al mismo tiempo no podía evitar el deseo de estar cerca de ella. Reunió sus pensamientos y finalmente respondió.
No sé cómo sentirme. Todo es tan confuso. Isabela dejó la taza con calma y puso su mano sobre su hombro. Su toque era cálido y reconfortante, pero Fernando se tensó, sintiendo cómo su conflicto interno se intensificaba aún más. Rápidamente se levantó de la silla y, sin decir nada, se dirigió a su habitación. Ese día pasó en completa distancia. Fernando no podía encontrar su lugar. Evitó todos los encuentros con Isabela, refugiándose en su habitación o explorando los bosques cercanos. Sabía que no podía seguir viviendo así, pero tampoco sabía cómo superar la barrera que había surgido entre ellos. Su relación ya nunca sería la misma. Pasaron varios días en silencio y con una atmósfera tensa entre Isabela y Fernando. Apenas hablaban, evitando mirarse, tratando de entender cómo seguir adelante después de lo que había ocurrido. Fernando intentaba concentrarse en otras cosas cada día, pero los recuerdos y las sensaciones lo llevaban constantemente de vuelta a aquella noche. Isabela, por su parte, permanecía tranquila. Su comportamiento apenas había cambiado, aunque a veces sus miradas estaban llenas de palabras no dichas. Una tarde, mientras ambos estaban sentados en silencio en la cocina, sus padres regresaron. Exteriormente, todo parecía igual que antes, pero tanto Isabela como Fernando sabían que la realidad era muy diferente. Su llegada trajo consigo una tensión difícil de ocultar. Los padres notaron de inmediato los cambios en el comportamiento de sus hijos. Su interacción era inusualmente distante, evitaban mirarse, y hasta en las conversaciones se percibía cierta frialdad. María, su madre, lo notó desde el primer momento. Siempre había sido sensible a las emociones de sus hijos y enseguida sintió que algo no andaba bien. «Se ven cansados», dijo, sentándose a la mesa y mirando fijamente a Isabela. «¿Está todo bien?» Isabela sonrió con confianza y respondió: «Sí, mamá, todo está bien. Solo estamos un poco agotados». Ocultaba hábilmente sus verdaderos sentimientos, sin dejar entrever lo que realmente estaba ocurriendo. Pero Fernando no podía mantener la misma fachada tan fácilmente. Se sentaba con la vista fija en su plato, y cada palabra, cada gesto le parecía increíblemente pesado. Su corazón latía con fuerza, y trataba de no mostrar sus emociones, pero era más difícil de lo que había imaginado. Cuando su padre intentó iniciar una conversación con él, Fernando respondió con frases cortas y casi mecánicas. Los padres se miraron, sintiendo algo extraño en la relación entre sus hijos, pero decidieron no abordar el tema de inmediato. María, sin embargo, seguía observando cada detalle, tratando de comprender qué estaba ocurriendo. Al día siguiente, mientras sus padres desempacaban y contaban historias de su viaje, la tensión entre Isabela y Fernando solo crecía. Sus miradas se cruzaban de vez en cuando, pero siempre de manera breve y nerviosa. Fernando ya no podía soportar ese peso. Sabía que algo tenía que cambiar, que el silencio y la evasión no resolverían nada. Pasó todo el día en el bosque, buscando respuestas a sus preguntas, pero con cada hora que pasaba, todo se volvía más confuso. Al regresar a casa, tarde en la noche, vio a Isabela sentada en el porche. Su rostro parecía tranquilo, pero en sus ojos había una expectativa. Sabía que tarde o temprano tendrían que hablar, pero ahora, con el regreso de sus padres, todo se había vuelto aún más complicado. «Necesitamos hablar», dijo Fernando en voz baja, acercándose a ella. Isabela asintió, mirándolo con una suave sonrisa. Era la conversación que ambos temían, pero sabían que no podían evitarla. Después de que Fernando e Isabela comenzaran a hablar en el porche, la tensión acumulada durante los últimos días finalmente estalló. Ambos entendían que volver a la normalidad era imposible,
pero ninguno sabía cómo actuar a continuación, y aunque cada palabra era difícil, sabían que tenían que aclarar sus sentimientos. «No puedo seguir así», comenzó Fernando. Su voz temblaba por la lucha interna. «Intento obligarme a olvidar, pero solo empeora. Hicimos algo que no se puede borrar». Isabela lo miraba con calma. Su mirada era segura y decidida. Ya había aceptado lo que sentía y ahora le importaba entender qué sentía su hermano. «Tienes miedo de lo que pasó entre nosotros», dijo suavemente sin apartar la mirada. «Pero no fue un error, ¿verdad?». Fernando permaneció en silencio por un momento, como si no se atreviera a responder. Sabía que la respuesta no sería fácil. En su corazón luchaban dos sentimientos poderosos, una conexión profunda con Isabela y el miedo a lo que todo esto significaba para sus vidas. «No lo sé», respondió con desesperación en la voz. «Siento que estoy perdiendo el control. Todo esto no es tan simple». «Ambos sabemos que fue más que un simple momento de debilidad», continuó ella, inclinándose un poco hacia él. Su voz era tranquila, pero se notaba la tensión interna. «Yo también estoy tratando de entenderlo, pero no tengo miedo de lo que sentimos. ¿Por qué tienes miedo tú?». Fernando la miraba en silencio. Quería decir algo, pero todas las palabras le parecían vacías. No podía explicar su miedo, pero, al mismo tiempo, no podía negar sus sentimientos. «No podemos estar juntos, Isabela», dijo finalmente con la voz quebrada. «Esto está mal. Nadie nos entendería». «Pero eso no cambia lo que sentimos», respondió ella con firmeza. «Puedes huir de esto todo lo que quieras, pero ¿qué vas a ganar? Siempre estaremos conectados. ¿No es eso más importante?». Él suspiró, bajando la cabeza. Su corazón latía con fuerza. Parecía que iba a salirse de su pecho. Ya no podía vivir con ese conflicto interno. No sabía si era lo correcto, pero lo único que entendía era que ya no podía soportarlo. «No puedo quedarme más aquí», dijo de repente levantándose de la silla. Sus palabras eran decididas, aunque su voz todavía temblaba un poco. «Me iré, no sé cómo más lidiar con esto». Isabela, mirándolo tranquilamente, asintió, comprendiendo que para él esa era la única salida. No podía obligarlo a quedarse, por mucho que quisiera. «Si eso es lo que necesitas», dijo suavemente sin cambiar la expresión de su rostro. Sus ojos reflejaban tristeza, pero no la dejó salir. Sabía que esta decisión era lo más difícil para ambos. Fernando entró en la casa y comenzó a empacar sus cosas, dejando a Isabela sola en el porche. Sabía que ya no podía quedarse aquí, junto a ella, sin destruir completamente lo que tenían. Irse era su única posibilidad de encontrar paz, aunque esa decisión le parecía casi insoportable. Habían pasado 6 meses desde que Fernando se fue de casa. Al mudarse a otra ciudad, intentó comenzar una nueva vida, lejos de Isabela y de todo lo que había sucedido entre ellos. Al principio, parecía la decisión correcta. La distancia lo ayudaba a contener sus sentimientos. Se sumergió en el trabajo y trató de vivir como si nada hubiera cambiado. Pero cada noche, al estar solo con sus pensamientos, Fernando se daba cuenta de que su mente y su corazón aún pertenecían a Isabela. Los recuerdos de ella lo perseguían, haciéndole revivir esos momentos una y otra vez. Un día, decidió reunir el coraje para contactarla. Su decisión no fue impulsiva, lo había pensado mucho, sopesando todos los pros y los contras. Y aunque no sabía cómo reaccionaría ella, no podía seguir viviendo así. Fernando invitó a Isabela a visitarlo, sabiendo que esto podría ser un momento decisivo en su relación. Cuando Isabela llegó, se veía igual que antes, pero había algo nuevo en su mirada.
se veía más madura, más segura de sí misma. Ambos se quedaron en silencio, sin saber cómo empezar a hablar después de tanto tiempo. Fernando sentía cómo su corazón se llenaba nuevamente de la misma tensión que sentían antes, pero esta vez no quería huir de ella. «Pensé que nunca querrías volver a verme», dijo Isabela. Su voz era suave pero cargada de emociones. Trataba de ocultar su nerviosismo, pero Fernando lo veía en sus ojos. «Yo también lo pensé», admitió mirándola. «Pero no pude. Todos estos meses intenté olvidarte, intenté seguir adelante, pero es imposible. Cada pensamiento, cada momento, eres tú». Isabela se acercó más y entre ellos volvió a surgir esa misma tensión invisible. Ambos sabían que este momento podría decidir su futuro. «Nunca me arrepentí de lo que pasó», dijo suavemente, sus ojos llenos de calidez. «Pero si todavía tienes dudas, dímelo ahora, porque ya no quiero huir». Fernando dio un paso hacia ella, sus miradas se encontraron de nuevo y ya no sentía miedo ni dudas. Sus manos tocaron suavemente su rostro y se quedaron así unos segundos sin decir nada. En ese momento todo se volvió claro. Esto era más que una simple pasión prohibida, era una conexión que no podían romper. Cuando sus labios se encontraron nuevamente, esta vez no fue la unión de dos almas asustadas, fue un beso lleno de determinación y aceptación de lo que sentían. Fue el comienzo de algo nuevo. Decidieron intentar vivir juntos, aceptar sus sentimientos y dejar de huir de ellos. Su decisión no fue fácil, sabían que les esperaba un camino difícil, pero ya no podían ocultar la verdad ante sí mismos. Ahora que estaban juntos, solo quedaba dar el siguiente paso. Vivir en la verdad sin importar que el mundo a su alrededor no comprendiera sus sentimientos. Se eligieron el uno al otro y esa era su única verdad.